a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz abunde para ustedes. De parte mía se expide un decreto de que en todo el dominio de mi reino muestren reverencia y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio será hasta el fin. Él es quien salva, rescata y libra y hace portentos y prodigios en los cielos y en la tierra. Y Él es el que ha librado a Daniel de los leones. Estas son las palabras de Darío, pero ¿cuál Darío? Porque hay varios. Así que miramos que, por ejemplo, yo podría decir, en el 2020, el presidente de mi república. Entonces ahí tendríamos que mirar cuál es la república de la persona que está narrando y cuál es el presidente que vivió en aquella época. Lo mismo ocurre acá. Entonces vemos que al final del capítulo dice que Daniel fue enaltecido durante el reinado de Ciro el persa y durante el reinado de Darío. Este Darío es Darío el Medo, el que alaba y engrandece al Dios de Daniel. Miramos que, por ejemplo, ese ejemplo que yo di del presidente, esa es la persona que está gobernando a una nación. Lo mismo pasa con Darío. Darío significa el portador del cetro, así que no es un nombre propio, sino que es un título dado a la persona que porta el cetro, en otras palabras, un rey. Lo mismo pasa con, por ejemplo, papá o mamá, ¿sí? Ese no es el nombre de esa persona que está en su documento, en su cédula, sino que es un título. Lo mismo pasa con este Darío. Miramos en Jeremías capítulo 50, donde profetiza en contra de Babilonia, y capítulo 51. Dice que del norte vienen. Bueno, del norte es porque ahí están llegando desde arriba. Recordemos que estaban en la batalla de Opis, tomando a lo que hoy en día es Turquía, en ese momento era Lidia, y bajan por el norte. Las personas que vivían antes hubieran pensado que el próximo imperio sería un imperio del norte. Pero no, porque ellos llegaron del norte y eran del este. Algo importante, algo interesante. Miramos también que ahí profetiza y dice que el rey de Media. Bueno, este rey de Media es este mismo. Y vamos a mirar cuando toman Babilonia, dice, y aquella misma noche asesinaron, en plural, a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo asumió el reinado a sus 62 años. Y aquí nos da una pista de que Darío el Medo es más viejito que Ciro, por lo cual a él se le permite reinar juntamente porque tenía derechos por ser más viejito. Y él es el que también está ahí con Ciro. Miramos que hay un documento que nos deja saber cuál es el nombre de él. Y muchos escépticos han llegado a decir que no quieren creer en la palabra de Dios solo por esto. Solo porque no saben cuál es este Darío. Dicen que fue olvidado por la historia, pero no es así. Y lo mismo pasó con Belsasar. Ellos dicen que ese es un rey inventado, que no existe. Y bueno, tenemos que considerar que ahí cuando mataron al rey Belsasar, nadie se preocupó, vamos a escribir el documento del registro de su muerte. No, sino que simplemente lo mataron. Pero miramos que sí hay un documento y se llama la Crónica de Nabonido. Este documento registra el nombre de Belsasar y también el nombre de Gubarú. Gubarú dice que Gubarú, su oficial de distrito, designó oficiales en Babilonia. Este es el que designa oficiales en Babilonia. Así que ellos estaban diciendo que la palabra de Dios no era legítima solo porque no encontraron a Belsasar. Pero en ese mismo documento está Darío el Medo y Belsasar, comprobando así la palabra de Dios. ¿Por qué no se encuentran otros documentos? Bueno, tenemos un enemigo que está muy ocupado en hacer que esos documentos, de pronto él los destruyó cuando los encontraron allá en aquel entonces con el imperio griego y otras cosas hubieran podido haber pasado. Otra cosa para tener en cuenta es que la misma palabra de Dios no es a veces tan sencilla de comprender y hay veces yo me frustro. Yo de hecho me frustré mucho con este caso de Darío.
Pero lo bonito de esto es que uno tiene que clamar a Dios, uno tiene que frustrarse, estresarse y rogar a Dios por una respuesta. Por eso es bueno también que la palabra de Dios tenga estos enigmas, estos casos difíciles, para que nosotros podamos ponernos de rodillas y buscar a Dios para que Él nos dé la respuesta. Así que no vayamos tan rápido, saltando a conclusiones, engrandeciendo al enemigo cuando no es así. Dios es soberano y está en control de todas las cosas, y Él permite que las cosas pasen. Yo confío más en la palabra de Dios que en la crónica de Nabonido. ¿Por qué? Porque la crónica de Nabonido tiene huecos, tiene vacíos, espacios donde incluso pudo haber quedado mal traducida por el señor Grayson, hasta que, bueno, puedan identificar cuál fue el error y qué es lo que decía en ese bache. Hasta ese entonces sigue siendo algo inconcluso, pero la palabra de Dios fue encontrada en muchos pergaminos y no es inconclusa. Entonces decimos que Gubarú es el que establece los oficiales de distrito, como dice la crónica de Nabonido. Empezamos el capítulo donde dice: pareció bien a Darío, Gubarú, constituir sobre su reino a 120 generales que estuvieran en todo su reino, y 3 gobernadores sobre ellos, de los cuales Daniel era uno, ante quienes los generales rindieran cuenta, de manera que no molestaran al rey. Pero Daniel se destacaba de entre todos ellos debido al extraordinario espíritu que estaba en él. Así que el rey pensó en constituirlo en autoridad sobre todo su reino. Ahora miramos a este personaje Daniel por un segundo. Yo sé que no he hablado mucho en cuanto a él, pero él básicamente, aunque no estuvo reinando en Babilonia, él llegó a ser el tercero, matan a Belsasar, llegaría a ser el segundo, pero nunca pudo ejercer eso. Pero va a haber un momento en el futuro que se llama el milenio, donde Daniel va a recibir su heredad, sus coronas, y él va a poder reinar sobre la tierra junto con el Mesías príncipe. Y Daniel es un personaje de que debemos admirar mucho y debemos querer imitarlo. Ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, los gobernantes y generales intentaban encontrar algún pretexto contra Daniel en lo relativo a los asuntos del reino. Sin embargo, no encontraron ninguna falla ni transgresión en su contra, pues él era fiel a su Dios, así que no encontraron falla ni transgresión en su contra. Este Daniel era una persona que llamamos irreprensible. Si uno se pusiera a espiarlo, a ver qué hace él a escondidas, no se daría cuenta que él estuviera pecando o que estuviera con robo o que tuviera un botín robado debajo de su almohada. No, era una persona honrada, honesta, que no tenía transgresiones. Miramos en el capítulo 9 que aunque él no tenía transgresiones, él era un pecador al igual que cualquier ser humano, con la diferencia de que él confiaba en Dios. Esa es la gran diferencia de Daniel, él confiaba en Dios. Versículo 5 dice: por lo cual estos hombres dijeron: no encontramos ningún pretexto contra este Daniel, excepto que hallemos algo en su contra relacionado con la ley de su Dios. Entonces los gobernantes y los generales se presentaron ante el rey y le dijeron: oh rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernantes del reino, los príncipes, los generales y los señores han propuesto que promulgues un estatuto real y emitas un decreto mediante el cual todo aquel que presente alguna petición ante cualquier dios u hombre en un periodo de 30 días fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. ¿No te daría miedo ser arrojado a un foso de leones? Vamos a mirar qué pasa. Entonces el rey Darío firmó el documento y puso en vigor el decreto. Y estos documentos de la ley, según la ley de Media y de Persa, no podían ser alterados. Es decir, él hizo un juramento. Lo que la Biblia nos enseña es que tengamos cuidado al hacer juramentos, ¿no? Podríamos caer en una trampa, ponernos a nosotros innecesariamente en una trampa. Entonces aquellos hombres, habiéndolo espiado, hallaron a Daniel orando y haciendo súplicas delante de su Dios. Daniel, cuando escucha este decreto, lo que él hace es que él sigue su rutina, abre sus ventanas mirando hacia Jerusalén y ora mirando hacia el templo que ahorita estaría derrumbado. Pero lo que vemos en Daniel es que para él es más importante seguir a Dios que seguir cualquier decreto.
y a él no le preocuparon los leones porque él seguía confiando en Dios. Vemos que ellos traen este asunto al rey y estas sabandijas, gobernantes corruptos, le dicen que al rey que Daniel ha estado orando a otra persona que no eres tú, oh rey, ¡ay, terrible! Entonces ellos contestaron y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te ha hecho caso, oh rey, ni al decreto que pusiste en vigor. Al contrario, él hace su intercesión 3 veces al día. El rey, al escuchar esto, se angustió sobremanera y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol se esforzaba para librarlo. Desde ese momento hasta la puesta del sol, el semblante del rey cambia, está en angustia y se esfuerza por intentar librar a Daniel. ¿Será que lo va a poder librar? ¿Será porque por más de que él se angustie y piense y se esfuerce y eche cabeza, hay algo que él pueda hacer después de haber jurado esto? Simplemente la respuesta del rey, lo que él le dice es: tu Dios, a quien tú sirves continuamente, te libre. Después de haber meditado las cosas toda la tarde, él dice: bueno, Daniel, tú sabías el decreto y seguiste orando, confiando en tu Dios. Si él es verdadero, entonces él te puede librar. Y con esas palabras despide a Daniel y lo manda a dormir con los leones. Después trajeron una enorme piedra y la colocaron a la entrada del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus príncipes, a fin de que la sentencia en contra de Daniel no pudiera ser cambiada. Luego el rey se retiró a su palacio y pasó la noche en ayuno. No le fue traído alimento y no pudo conciliar el sueño. Aquí vemos que el rey tiene unas características parecidas a Daniel, porque vemos que Daniel pasaba tiempo con el rey y pasaba tiempo con Ciro, con ambos. Y este rey, cuando le ocurre esto y ya Daniel está pues en sentencia de muerte, lo que él hace es ayunar, lo mismo que vemos que hace Daniel, y podemos encontrar registrada una de las oraciones de Daniel, y ahí podemos entender más o menos qué es lo que él estaría orando, más o menos cuando él abría sus ventanas hacia Jerusalén. Entonces el rey se levantó deprisa en la mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y al acercarse al foso gritó a Daniel en voz alta. El rey se dirigió a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te pudo librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey diciendo: vive para siempre, oh rey. Mi Dios envió a su ángel y cerró las fauces de los leones, y no me causaron daño alguno, porque fui encontrado inocente ante él, y tampoco delante de ti, oh rey, he cometido ofensa alguna. Algunos de pronto podrán pensar que lo que pasó ahí es que los leones estaban en una etapa de desnutrición, que estaban tan calavéricos que Daniel simplemente podía con un soplo hacer que se cayeran. Pero vamos a ver que no es así. No es que ellos estaban enfermizos y no tuvieran la capacidad de devorarse a un hombre. Vamos a ver que no es así. Pero aquí lo que destaca es que no se le halló falta. Daniel, aunque él era un cautivo que estuvo allá donde cometieron todas las abominaciones, él no se dejó contaminar por eso desde el principio, rechazando la comida del rey. No se le halló falta, y por eso el ángel del Señor, Malak Yahweh, ¿sí? Es decir, Jesucristo, el que salva, la persona que salva, viene y salva a Daniel del foso de los leones. Y luego ese Malak Yahweh se encarna y muere por Daniel para salvarlo eternamente. Y no solo por Daniel, sino también por Darío el Medo. Miremos qué dice. Entonces le sobrevino al rey un gran regocijo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Habiendo sacado a Daniel del foso, no se le encontró lesión alguna, pues él confiaba en su Dios. Enseguida el rey dijo: traigan a aquellos hombres que acusaron a Daniel y échenlos al foso de los leones, a ellos junto con sus esposas y sus hijos, y los echaron al foso. Y todavía no llegaban al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Entonces, ¿será que eran unos leones raquíticos que no tenían hambre o que tenían demasiada hambre para no poder levantarse? No.
Antes de que esas personas corruptas llegaran al piso, ya los leones se los estaban devorando. Porque esas eran personas que nunca confiaron en Dios, y lo más posible es que nunca hubieran confiado en Dios. Y aquí vemos las palabras de Darío. Entonces el rey Darío escribió: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz abunde para ustedes. De parte mía se expide un decreto de que en todo el dominio de mi reino muestren reverencia y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio será hasta el fin. Él es quien salva, rescata y libra, y hace portentos y prodigios en los cielos y en la tierra. Y Él es el que ha librado a Daniel de los leones.